más engorroso que cualquier otra cosa. Así que bueno, Bueno, adelante. les estaba contando un poco el recorrido, les contaba que, bueno, que cuando se arma en el año 2000 el complejo federal, el complejo de Ezeiza, ahí se arma un equipo de salud mental, porque la idea era como renovar las formas de funcionamiento de lo que era el servicio penitenciario y eh, poner como más con la salud mental. Pero paradójicamente lo que pasa es que ese equipo, si bien obviamente a medida que empiezan a ser trasladados los internos desde las otras unidades carcelarias al complejo de Ezeiza, sí reciben obviamente la atención en salud y la atención en salud mental, pero lo que se empieza a ver, y esto empieza a ponerse el foco ahí, que era en el personal del servicio penitenciario, porque con todo este cambio lo que se va haciendo es que toda la gente que ingresa a trabajar era gente nueva, que por ahí recién ingresaba a trabajar dentro de una cárcel, y empiezan a producirse situaciones de dificultades, de brotes o de intentos de suicidios dentro del personal, ¿no? Y esto también es interesante marcarlo porque, como muchas veces cuando hay cambios de gestiones y hay cambios en las políticas penitenciarias, todos estos cambios se realizan, pero sin tener en cuenta algunos factores que después pueden perjudicar. Por ejemplo, la intención en ese momento era poner todo personal nuevo, tener una política nueva en relación a lo que era el trato con la población carcelaria, pero toda esta gente no tenía la experiencia de haber trabajado en cárceles, con lo cual muchas veces esto era muy angustiante y lo que se empezaron a ver fueron patologías más y fue mucho más necesario trabajar estas patologías en el personal penitenciario. Esto fue toda una experiencia que se hicieron muchos trabajos cuando se inaugura la cárcel de Ezeiza. Bueno, y finalmente yo voy a trabajar al complejo de jóvenes adultos de Marcos Paz, donde es mi mayor experiencia, trabajo durante 18 años allí, y es un poco el caso clínico que yo les voy a presentar, tiene que ver con esto, con un joven adulto. El Complejo Federal de Jóvenes Adultos aloja a jóvenes entre los 18 y los 21 años. Los jóvenes adultos, es decir, la población que está dentro de esta edad, no puede estar alojada junto con los adultos, por lo cual hay dentro del país diferentes unidades especiales que aloja a esta población. Una es Marcos Paz, que es la más grande, después hay otra unidad en La Pampa y otra en el norte del país, dentro del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? La característica es que, bueno, se lleva se realizan estos primeros años de tratamiento en este lugar y después, si estos jóvenes tienen una condena más larga, pasan, una vez cumplidos los 21 años, pasan a una unidad de régimen común. Salvo que se encuentren haciendo algún tratamiento específico, con lo cual este tiempo se puede extender hasta los 25 años. Esto es importante porque muchas veces el traslado entre los 20, por ejemplo, una persona que tiene una condena, un chico que tiene una condena a cumplir hasta los 22 años. En general lo que se tiende es que permanezca en el complejo de jóvenes adultos hasta esa edad, porque por ahí el pasaje de una unidad de menores a una unidad de mayores es bastante diferente la forma en cada una de estas instituciones. Y por ahí puede ser algo muy violento que genere un retroceso en todo el tratamiento que se venía haciendo. Esto lo vamos a ir viendo un poco con el caso clínico. Bueno, y finalmente, los últimos años, yo estuve como, bueno, como les dijo Claudio, como coordinando toda la parte de salud mental del servicio penitenciario. Y esto también fue una experiencia muy valiosa porque me dio como a mí también una amplitud de poder ver cómo se trabaja en las diferentes unidades del país, en los diferentes lugares, ya que más allá de que el servicio penitenciario sea uno y
incluso las reglamentaciones que rigen a todo el sistema penitenciario federal, también es una, que es la ley 24660, la modalidad de trabajo en cada unidad difiere mucho. No es lo mismo, por ejemplo, un complejo que una unidad más pequeña. No es lo mismo una unidad de alta seguridad que por ahí una colonia penal, como es la que tenemos en Ezeiza, la unidad 19, ¿no? Donde están alojados, por ejemplo, internos que están en el periodo de prueba y que están, por ejemplo, con salidas transitorias, a lo que es Devoto, por ejemplo. Sí, de la misma manera que no se trabaja de la misma manera en una unidad de mujeres que en una unidad de jóvenes adultos, ¿sí? O en una unidad de adultos mayores. Entonces, esto también es importante porque más allá de que pertenezcan al servicio penitenciario, cada una de estas unidades va a tener su impronta. Por ejemplo, las unidades que están en Buenos Aires no funcionan igual a las unidades federales que están en el interior del país. ¿Sí? Sí, hay diferencias en los niveles de seguridad y hay diferencias en el tipo de población que cada una de estas unidades tenga. Bueno, ahora voy a compartirles un Power que yo les quería ir viendo, bueno, que para que se haga más dinámico, si ustedes tienen preguntas, por ahí podemos hacerlo como más dialogado. Ahí te estoy compartiendo, ¿no? Sí, se Sí, ve. Sí, sí. Bueno, voy a partir del concepto que usa Goffman en el libro Internados, que él define la institución total como un lugar de residencia o trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad, por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. Él va a hablar como de instituciones totales y va a ubicar allí a la escuela, a la fábrica y también a la cárcel. ¿Sí? La cárcel es un lugar donde justamente un grupo de individuos se encuentran aislados de la sociedad y comparten y un tiempo que está eh, reglamentado de alguna manera, que está administrado formalmente. Las instituciones totales son instituciones de control social. Ahora, la cárcel, más allá de que se trate de una institución de control social, se trata de una institución de control social, pero además de tinte punitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran alojadas dentro de la cárcel están cumpliendo una pena, una penitencia. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a otro punto, que es pensar, ¿no?, cómo nosotros desde nuestra formación, desde el área de salud mental, ¿no? Cómo se incluyen, cómo podemos incluirnos los profesionales de la salud mental dentro de una institución total. En este caso, cómo nos incluimos los psicólogos justamente en una institución de control social que además es de sesgo punitivo. ¿Y cuáles van a ser estas particularidades? ¿No? Porque va a haber cuestiones que obviamente vamos a llevar adelante como lo llevaríamos adelante en otra institución, como por ejemplo el hospital o como también el consultorio, pero no podemos apartarnos del contexto en el cual estamos ejerciendo nuestra práctica, que es justamente la cárcel, atravesada por todo lo que tiene que ver de lo punitivo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver de cómo nos atraviesa a todos el discurso del derecho, tanto a las personas que están allí alojadas, porque son personas que están allí alojadas justamente porque tienen una causa penal, pero no solamente a ellos, sino a todos los que formamos parte, ¿no?, de la institución. Y esto me parece que es algo que tenemos que tener todo el tiempo presente, porque va a ser a la forma en que vamos a llevar adelante, cómo nos ubiquemos con respecto a esto, va a ser justamente a la forma en que vamos a llevar adelante nuestra tarea y los efectos que esta va a tener.
Bueno, en relación a esto decimos que dentro de la institución carcelaria se va a dar un entrecruzamiento de discursos, ¿sí? El discurso del derecho, el discurso médico, y por el otro lado, bueno, el discurso de quienes llevamos la práctica de la salud mental desde el psicoanálisis. Y van a ser discursos muy diferentes entre los en que van a atravesar justamente al sujeto, ¿no? Con el cual vamos a estar trabajando y a nosotros mismos. No hay otra forma de llevar adelante la función, no hay otra forma de intervenir dentro de lo que es el campo carcelario que no sea desde la interdisciplina. Ahora, esto también es un riesgo, porque si bien el trabajar interdisciplinariamente nos va a abrir las posibilidades, nos va a abrir la mirada, siempre hay que tener en cuenta no perder lo específico de cada una de las funciones. Y esto es siempre una línea muy delgada en este trabajo, ¿no? Para explicarlo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces cuando hay una situación conflictiva dentro de la cárcel, donde hay un motín o hay un levantamiento en algún pabellón, se sanciona a los internos. Y el sancionar a los internos es, por ejemplo, que tengan que estar alojados en una celda individual. Em, para esto muchas veces se solicita que el psicólogo o el psiquiatra haga un informe donde diga que esa persona, por ejemplo, puede estar alojada en una celda individual. Y esto no es una cuestión de la salud mental, es decir, no somos nosotros quien debemos hacer un informe, porque es una cuestión de seguridad. La medida de que esta persona, porque tiene una sanción, la cumpla en una celda individual, por ejemplo, separado del resto de la población, no es una decisión o algo que dependa de la salud mental, que dependa de nosotros como profesionales de la salud mental. Pero sin embargo, se cae en esto de que muchas veces se nos pide que hagamos este informe que no debemos hacer, ¿sí? Porque no es un campo que nos corresponde. Entonces, en esta interdisciplina muchas veces se pierde lo específico y se termina por desconocimiento o muchas veces por el mismo tipo del trabajo en sí, perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que cada uno, lo específico del trabajo de cada uno? De esta manera lo mismo se encuentra mucha gente, muchas veces gente de seguridad, ¿no? Celadores opinando acerca del diagnóstico de un interno, o si está simulando o no está simulando, ¿no? Entonces, en esto siempre hay que estar como muy eh, atentos, ¿sí? A no corrernos puntualmente de lo que es nuestro campo de el campo de nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica. Y para esto es necesario todo el tiempo preguntarse, ¿no? Digo, así como en el ejercicio de la profesión siempre es necesario cuestionarnos y preguntarnos, en estos espacios que son como eh, a veces tan hostiles, tan difíciles, me parece que una de las maneras de llevarlo adelante siempre es estando cuestionándose la práctica, ¿no? Preguntándose, bueno, cuando uno responde un informe, cuando uno responde algún pedido, un poco de esto ustedes lo vieron con Verónica, acerca de la demanda, ¿no? Preguntarnos todo el tiempo, bueno, ¿y qué nos están demandando? ¿No? ¿Qué nos están demandando a nosotros como profesionales? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Quién nos está demandando? ¿No? ¿Y para qué nosotros estamos allí? ¿Para qué queremos estar allí? ¿No? Porque es un campo donde el tema del poder se mueve, ¿no? Está como todo el tiempo muy presente, el poder desde la cuestión del campo del derecho, el poder desde los campos jurídicos, como así también el poder médico, ¿no? Entonces podemos terminar cayendo en esto de lo que pide el discurso jurídico, que es disciplinar a esta persona que está allí, o lo que viene más del lado del poder médico, que es curar a esta persona que está allí. Y por ahí nuestra función no es ni disciplinar ni curar, sino quizás que esta persona pueda, que está tan cruzada por todo esto, que pueda volver a encontrarse, ¿no? Porque muchas veces queda perdida. Esto uno lo ve cuando una persona recién ingresa a la cárcel, eh,
obviamente que no hay ninguna demanda, porque la persona ni siquiera quiere estar allí, no eligió estar allí, está allí por por un delito que cometió y que derivó en que termine estando en la cárcel, pero por ejemplo muchas veces termina identificado a todos estos discursos, perdiendo su identidad, ¿no? Perdiendo su subjetividad. Entonces un poco la función nuestra es esto, entre tantos discursos, entre tantos atravesamientos, volver a encontrar a ver de qué se trata este sujeto. Pero para esto tenemos que justamente corrernos de todos estos lugares que lo atraviesan, tanto a la persona que está detenida como a nosotros, como a todos los que formamos parte de la institución. Bueno, en este entramado discursivo hay algunos conceptos, ¿no?, que son parte de ambos, del discurso tanto jurídico como del discurso del psicoanálisis, cuando uno es el concepto de ley. Pero cuando hablamos de ley no vamos a hablar de lo mismo desde el discurso del derecho o desde el discurso del psicoanálisis. Cuando hablamos del discurso del derecho vamos a hablar de una ley universal que atraviesa a todos por igual, ¿no? Que va a determinar, una ley escrita que va a determinar qué es un delito y qué no, y a partir de esto se dará una condena o no. Pero es una ley universal y es una ley hacia todos. Que establece los delitos o no y que establece también el tiempo de pena en relación a esos delitos. Ahora, cuando hablamos de la ley en el discurso del psicoanálisis, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de cómo esta persona, la estructura, cómo se subjetivó la persona de la que estamos hablando, cuál es su estructura, y a partir de esto, cómo acata, transgrede, de qué manera se ubica en relación a esta ley universal. Entonces, siempre no podemos dejar de pensar cuando hablamos, cuando tomamos determinados conceptos, desde dónde estamos hablando. En este sentido, era que poco lo mismo que yo les decía en la diapositiva anterior, ¿no? Esto de en este entrecruzamiento no perder lo específico de nuestra función. Lo mismo pasa con los conceptos de culpa, de responsabilidad, de castigo, ¿no? Desde el discurso jurídico, estos son conceptos que están muy determinados, ¿no? Hay una transgresión a la ley, hay una responsabilidad en relación a esto, una persona va a ser culpable y a partir de esto se le va a dar una pena. ¿Sí? En este sentido yo decía que la ley determina antes del delito cuál va a ser el castigo, ¿no? Porque todo esto está tipificado. No es lo mismo hablar de culpa en este sentido que hablar de culpa para el psicoanálisis cuando por ejemplo, Freud habla de los delincuentes por sentimiento de culpa. Se está hablando de eh, dos significaciones absolutamente diferentes. Cuando hablamos desde el discurso jurídico, esta sanción, ¿no?, va a caer sobre la conducta y no sobre el sujeto. Y cuando hablamos desde el psicoanálisis, estamos hablando de un sujeto portador a partir de sus marcas de una culpa que va a ser estructural, y a partir de esto, de cómo se subjetiva en relación a esto, el poder o no ubicar su responsabilidad en los actos. Esto lo vamos a ir viendo después con el caso clínico, ¿no? Que se habla cuando desde lo jurídico se dice que una persona se haga responsable del acto cometido, ¿sí? Y qué entendemos nosotros por la responsabilidad de un sujeto. Y esto no es poco, porque esto también después, cuando nosotros nos piden un informe o nos piden intervengamos acerca de, por ejemplo, si un interno puede salir en libertad condicional o puede salir en una salida transitoria, ahí se va a dar una mezcla entre lo que el juez nos pide, por ejemplo, cuando dice si una persona se hace responsable, si se arrepiente de su acto, de qué nos está hablando, de qué es para nosotros, por ejemplo, asumir una responsabilidad subjetiva. Entonces digo, estas cuestiones son cuestiones que las tenemos que tener muy claras y que las tenemos que trabajar cuando estamos cuando estamos ejerciendo nuestra profesión dentro de estos contextos. Son cosas que todo el tiempo tienen que estar
nos tenemos que estar replanteando. Bueno, un poco para repasar lo que estuvieron viendo con Claudio, cuando un sujeto comete un delito, lo primero que interviene es el Poder Judicial, se realiza un proceso penal que determina si hubo o no un delito. Si se comprueba que hubo un delito, esto se le imputa al autor, se realiza un juicio donde hay una acusación, hay una defensa y se da una sentencia, que va a ser culpable o inocente. Hasta aquí va a estar la intervención del Poder Judicial. Una vez que una persona es declarado culpable, se le aplica una pena. Hay diferentes penas, ¿no? Que puede ser la compensación económica, que puede ser el probation. Bueno, ustedes estuvieron viendo cómo toda la historia de la pena con Claudio y cómo esto fue cambiando. Pero nosotros nos vamos a ocupar de lo que es la privación de la libertad. Y esto ya cuando una persona pasa a estar privada de la libertad, ya lo que interviene allí ya no va a ser más el Poder Judicial, sino va a ser el Poder Ejecutivo. Las cárceles dependen del Poder Ejecutivo. El Servicio Penitenciario es el organismo creado por el Estado para ocuparse de las personas que se encuentran procesadas y que el juez considera que tienen que cumplir este proceso detenidos, o de las personas condenadas, y donde bueno, tienen que cumplirla, obviamente dentro del servicio penitenciario, le va a dar la ejecución de la pena. En nuestro país existen dos servicios penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario de la Provincia. A lo que me estoy haciendo referencia es al Servicio Penitenciario Federal, pero con las diferencias de los servicios penitenciarios que se puedan llevar, que puedan haber en cada provincia. Un poco yo conozco el bonaerense, puede tener determinadas diferencias, pero más o menos el eje es el mismo porque están regidos por la Ley 24660 de ejecución de la pena. Esta rige para todos, para todo el país. Entonces, con sus particularidades, pero deben de ajustarse a lo que dice la Ley 24660. Dentro del Servicio Penitenciario Federal van a cumplir la pena, bueno, las personas que hayan cometido un delito en el territorio de Capital Federal, pero además hay determinados delitos que aunque se hayan llevado a cabo dentro de una provincia, son delitos federales. Por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, cuando se comete, por ejemplo, una acción contra alguna persona de la fuerza de seguridad. Estos son considerados delitos federales y van a cumplir la pena dentro del Servicio Penitenciario Federal. El Servicio Penitenciario Federal, más allá de las cárceles que están en el Capital Federal, va a tener cárceles en casi todas las provincias del país. No en todas, pero en casi todas las provincias. La función de los establecimientos penitenciarios van a ser de seguridad, ¿no? Va a tener tres funciones. De seguridad, que es garantizar la privación de la libertad, ¿no? En este sentido, evitar las fugas y el cuidado de la persona que allí se encuentra alojado, ¿no? Mantener a esta persona, mantener la salud y la vida de estas personas que se encuentran allí alojadas. Por otro lado, va a ser un lugar de residencia donde se va a llevar adelante todo lo que hace a la vida de una persona, ¿no? La alimentación, la vestimenta, las cuestiones médicas, la educación, el contacto con las familias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la vida de esta persona durante este periodo de tiempo que va a estar detenido. Y por el otro lado, la aplicación del régimen penitenciario a través del tratamiento penitenciario. Que ustedes lo vieron con Claudio, pero bueno, vamos a repasarlo muy por arriba. Es decir, que la persona va a estar detenida no solamente separada de la sociedad por el delito cometido, sino que se le va a aplicar un tratamiento penitenciario que va a ser tendiente a que esta persona reingrese a la sociedad, se reinserte en la sociedad, se supone que en mejores condiciones que cuando ingresó a la cárcel. Esto también lo vamos a ver porque todas estas cuestiones de la reinserción social, la rehabilitación, tienen ya una impronta,
¿no? Importante, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es la reinserción social? Como lo vamos a ver en el caso de los jóvenes adultos. ¿Hubo una inserción social de estos chicos, de muchos de estos chicos, antes de ingresar a la cárcel? Entonces, ¿qué sería reingresar, reinsertarse socialmente en muchos casos donde estuvieron por fuera, ¿no? Es decir, no estuvieron insertados socialmente previo al ingreso a la cárcel? Entonces, es todo un cuestionamiento, ¿no? Esta cuestión, esto de lo todos los tratamientos Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. Pero esto es eh, diferentes lugares que conforman una unidad penitenciaria. En el medio, como ustedes ven, el área médica y cómo este área médica, que es donde cumple su función el psicólogo de sanidad, cómo está atravesada por los diferentes lugares, ¿no? El área de tratamiento, el área de seguridad. Es decir, se da justamente esto que dijimos, este entrecruzamiento discursivo, cómo se da en todos los lugares, ¿no? Estos círculos, cómo se dan en todos los lugares. Volviendo un poquito para atrás, en relación a la inserción del psicólogo puede ser dentro de una cárcel, pueden ser en dos lugares, en el área de criminología o en el área médica. Y las funciones van a ser totalmente diferentes. El psicólogo que está en el área de criminología se va a ocupar mucho más de llevar, de acompañar todo lo que es el tratamiento penitenciario, ¿no? La evolución de esta persona dentro del tratamiento penitenciario. Y el psicólogo que se encuentra en el área médica va a tener una cuestión asistencial, ¿sí? Va a ocuparse del tratamiento. Ahora, estos no son dos campos separados y esto trae bastante conflicto. Por ejemplo, un área de conflicto es que el psicólogo, por ejemplo, del área de sanidad, esto es un conflicto que lleva años y muy difícil de resolver, va a llevar adelante un tratamiento con la persona a la cual esté tratando, pero también va a formar parte de lo que ustedes vieron con Claudio, de lo que es el consejo correccional, ¿sí? Entonces, el psicólogo que está en el área médica va a emitir un voto en relación a la evolución de ese interno en relación a su tratamiento penitenciario. Entonces, después esto lo vamos a ampliar un poco, o bueno, o si les surgen preguntas las vamos a tratar de explicar. Pero lo que yo les quiero mostrar es cómo este entrecruzamiento entre los lugares es una situación conflictiva, tanto para el profesional que ejerce la práctica como la persona que está siendo atendida. Digo, entonces, a esto me refería yo con que, si bien hay un montón de cuestiones que se van a llevar adelante en cualquier institución, de la misma manera en cualquier institución donde uno ejerza su práctica, va a haber cuestiones diferentes en lo que hace al contexto en que uno ejerce su práctica y mucho más dentro del contexto carcelario, ¿sí? Por ejemplo, una es esta, ¿no? Es como muchas veces el mismo psicólogo que atiende y que lleva adelante un tratamiento es el que va a opinar en relación a la progresión de un interno en su tratamiento penitenciario. Bueno, cuando una persona es condenada, es el área de criminología quien abre una historia criminológica. Dentro de esta historia criminológica se mantiene una entrevista con la persona y se diagrama un tratamiento penitenciario. Y el tratamiento penitenciario va a tratar de cubrir justamente aquellos aspectos de la personalidad o de la vida de este sujeto que lo han llevado a delinquir, ¿sí? Y que lo han llevado a estar en ese momento detenido. Esto, la elaboración del tratamiento penitenciario depende del área de criminología. Los psicólogos que están en el área de criminología van a llevar adelante en este primer momento para abrir una historia criminológica, van a realizar todos los test de personalidad,
para armar un perfil criminológico y a partir de este perfil criminológico la diagramación de un tratamiento y un pronóstico criminológico. Esto está pautado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que es la Ley 24660, que va a decir que en su artículo primero va a decir que la ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo o indirecto. Es decir, ahí está bien claro, ¿no? A dónde apunta la ley 24660, a que a medida del tratamiento, a través del tratamiento, se logre una reinserción social. Este tratamiento penitenciario va a ser por etapas y en cada una de estas etapas se van a plantear determinados objetivos y el cumplimiento de estos objetivos a partir del cumplimiento de estos objetivos se va a ir progresando eh, hasta alcanzar, ¿no? la libertad, ¿no? Cada vez se va a ir progresando en dispositivos de mayor autogestión en la pena hasta alcanzar la libertad. Bueno, el tratamiento penitenciario se va a dividir en periodos, ¿no? Como dice la ley, va a ser individual. ¿Por qué individual? Porque se va a hacer un tratamiento, se va a diagramar, criminología va a diagramar un tratamiento de acuerdo a las características de este interno y a los factores de riesgo que se consideren que han incidido mayormente para que esta persona delinca. Por ejemplo, si es una persona que no completó la escuela primaria, se va a tomar este factor de educación como fundamental para poder reinsertarse en mejores condiciones en la sociedad y, por ejemplo, una medida obligatoria en el tratamiento va a ser la educación. Si una persona, por ejemplo, tiene una adicción a las drogas, en este tratamiento penitenciario se va a poner como objetivo, por ejemplo, que realice un tratamiento de rehabilitación de drogas. Entonces, de acuerdo al perfil que se arme, va a ser los objetivos que se le brinde en el tratamiento. Este primer periodo, que es el periodo de observación, es el periodo que está en manos de criminología y donde se arma la historia criminológica y se diagrama a través de los estudios médicos, psicológicos, sociales, el diagnóstico y el pronóstico criminológico. Esto se lleva adelante conjuntamente con la persona, con el condenado, y se formula este tratamiento individual, que en el primer mes tiene que estar ya escrito para pasar al periodo de tratamiento. Y el periodo de tratamiento es donde actúan todas las áreas. Y acá es donde los psicólogos de sanidad intervenimos, ¿no? Porque, por ejemplo, un objetivo del tratamiento penitenciario puede ser que esta persona haga un tratamiento psicológico o que esta persona pueda estar incluida en un tratamiento específico de adicción a las drogas o que pueda estar incluida en un tratamiento para internos de alta impulsividad que han cometido delitos que tengan que ver con esto, como por ejemplo homicidios o lesiones, o pueden estar incluidos en un tratamiento por violencia de género. Entonces, de acuerdo a este tratamiento penitenciario y lo que dispongan, va a ser una de las formas de intervención que tenga el psicólogo de sanidad. Muchas veces porque a partir de lo que se considera que este interno es necesario, se solicita un tratamiento. Otra de las formas de acceso va a ser a través del pedido, que es la menos, pero puede pasar, del pedido del propio interno de realizar un tratamiento. Ahora, o muchas veces a pedido del juez, ¿sí? De esta manera se abre como las posibilidades de intervención o de otras áreas, ¿no? Las posibilidades de intervención del psicólogo de sanidad.
Pero en este punto, esto, ¿no? De que si bien se pertenece al área médica, muchas veces esto se entrecruza con lo que hace a la progresividad de esta persona en su régimen, en el punto en que, de acuerdo a cómo se lleva adelante este tratamiento específico, esto va a ser un voto para que esta persona pueda pasar a otra fase del tratamiento. El periodo de tratamiento está formado de 3 fases, que es la socialización, la consolidación y la confianza, y en cada uno de estos va a haber una progresión hacia de acercamiento en relación a la libertad, ¿no? No va a ser lo mismo los beneficios o los objetivos a cumplir en la fase de socialización que en la fase de confianza, ¿sí? Donde ya los objetivos son mucho más abiertos y los beneficios en relación a esto también. Y en relación justamente a esta evolución va a tener que ver los lugares de alojamiento, ¿sí? Por ahí estas primeras fases se dan en una unidad de, de mayor seguridad, y cuando la persona ya llega a una fase de confianza o entra dentro del periodo de prueba, va a ir a un establecimiento más abierto o una colonia penal, donde ya empiece a tener, por ejemplo, las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad, por ejemplo, para salir a trabajar, para luego pasar al periodo de libertad condicional. Eh, ya en el periodo de prueba, es decir, el psicólogo de sanidad, la presencia del psicólogo de sanidad pedida en relación al tratamiento penitenciario va a estar dentro del periodo de tratamiento. Esto no quiere decir que si una persona está en el periodo de prueba y solicita hacer un tratamiento psicológico no lo haga, pero no está pautado dentro del tratamiento penitenciario. El complejo de jóvenes adultos tiene una característica en el mismo lugar, en el mismo campo, se encuentran 3 dispositivos. Uno es la unidad 24, que es la unidad de máxima seguridad, que es donde cuando una persona ingresa, ingresa por la unidad 24. La unidad 26, que es de mediana seguridad, donde están ahí mismo alojados las personas que están, por ejemplo, en el periodo de prueba y pueden salir a salidas transitorias y tienen un régimen mucho más abierto, como es una unidad que se encuentra en el campo, hay muchas tareas llevan adelante muchos trabajos que tienen que ver con las tareas dentro del campo, con lo cual es un régimen abierto. De hecho, en algún momento funcionaban casas de autogestión, que en este momento no están funcionando, pero que dentro de esta unidad 26 había casas de autogestión donde vivían dos o tres internos y se autogestionaban. Y después está el CRD, que el CRD es el Centro de Rehabilitación de Drogas. Es un espacio separado que funciona como una unidad, como una colonia, como una comunidad terapéutica. Tiene un total de 40 camas y ahí, eh, luego de una evaluación y de que el interno esté de acuerdo, puede ser incluido en este dispositivo. Obviamente que no todas las personas a las que se les recomienda realizar un tratamiento por drogas pueden ingresar al CRD porque esto tiene una capacidad limitada y no hay muchos dentro del país. Si está el de jóvenes adultos, después hay otro en el norte del país, hay uno en La Pampa, pero no hay una disposición de plazas como para cubrir a toda la población que cada vez es mayor, que ingresa con problemas de adicción a las drogas. Es que más allá de este dispositivo, después hay otros tratamientos ambulatorios. En relación a las funciones del equipo de salud mental, bueno, la participación en el DUI. El DUI es cuando un interno ingresa a la cárcel, se le hace cada área hace su admisión, pero además, conjuntamente, se participa de lo que es el DUI, que es una reunión a la cual concurren todos los jefes de las diferentes áreas y que se va a determinar dónde esta persona va a ser alojada, ¿sí? Porque no es algo, no. Por ejemplo, en jóvenes adultos no es lo mismo el alojamiento a la cual vaya un interno primario, que es la primera vez que se encuentra detenido,
que por ahí un interno de máxima seguridad, ¿sí? Se va a determinar en qué lugar va a ser alojado. Bueno, después otra de las funciones es el tratamiento psicológico, el seguimiento diario de residentes con RIF. Los residentes con RIF son los residentes que por diferentes situaciones el juzgado pide que se le ponga una medida de RIF, es decir, es que no estén mezclados con el resto de la población, que estén separados, muchas veces tiene que ver con la causa. Y esto los torna como más vulnerables en el sentido de que no comparten la diaria con otras personas, con lo cual esto aumenta la vulnerabilidad, por eso hay un seguimiento como más específico. Perdón, Los segui- RIF es resguardo integral físico. sí, Resguardo integral físico. Eso viene a veces solicitado desde el juez, casi generalmente. O sí, lo pide el interno o lo pide la familia a veces. Perdón, ¿eh? sí, o el abogado defensor muchas veces. Perdón, ¿así no fue el caso de los rugbyers que estaban Sí, al resguardo? sí, estaban en resguardo. Sí, perdón, y Y ya que interrumpí, comento que el DUI es el dictamen único integral, ¿sí? Dictamen único integral porque de algún modo es un dictamen que unifica de manera integral, como decía Marcela, la mirada de las distintas áreas. bueno, después está el seguimiento de los residentes de alta vulnerabilidad, que son los que están dentro de un programa que se llama Dear Sweet, que vamos a verlo, que por alguna situación hayan tenido, por ejemplo, se consideren que tienen un riesgo de suicidio, ¿sí? O porque hayan tenido alguna conducta suicida, o por algún factor que los torne más, que haya alguna cierta probabilidad en relación a tener un acto eh, autodestructivo, por lo cual se los incorpora a un programa de seguimiento que es el Dear Suite, y estos son, lo soliciten o no, tiene una asistencia prácticamente diaria. Los residentes sancionados, las personas que están cumpliendo una sanción, también se los considera de alta vulnerabilidad porque se encuentran muchas veces separados del resto de la población, con lo cual ahí también se hace un seguimiento. La implementación de los programas de tratamiento, poco. Una cuestión es el tratamiento penitenciario, que es el del que les estaba hablando hasta hace un rato, que es el que diagrama criminología y es para todos los internos condenados. Y otra cuestión son los programas específicos, que es por ejemplo, el Dear Suite, que son para internos eh, con riesgo de suicidio, o los programas de tratamiento para eh, personas con adicción a las drogas o con problemas de violencia, o para la población trans, o para madres con hijos, madres detenidas con hijos, como están en la unidad de Seiza, en la unidad para madres con pequeños hasta los 4 años. Entonces hay diferentes programas específicos y en estos programas específicos, por ejemplo, interviene el psicólogo de sanidad. La participación en los consejos correccionales. Los consejos correccionales se realizan cada 3 meses y se reúnen ahí todas las áreas, médica, educación, trabajo, seguridad, y se evalúa cómo va evolucionando el interno en su progresividad. Esto es donde yo les decía que se vota en relación a cómo este interno en cada área va evolucionando. Hay áreas que es mucho más sencillo, porque si el objetivo que se pone en educación es que el interno pase de año, es mucho más sencillo evaluar si esa persona pasó o no de año, o si esa persona cumplió o no en el trabajo, que evaluar, por ejemplo, si cómo progresó una persona en su tratamiento psicológico. Es decir, es como muy complejo y eh, una conflictiva bastante importante, si es un callejón sin salida, porque ¿qué quiere decir progresar en un tratamiento psicológico? ¿No? Entonces, como en la ley 24660 está que el área de médica debe de votar, no se puede dejar de votar, pero esto es uno de los obstáculos para llevar adelante un tratamiento, porque ahí se entrecruzan como funciones.
Profesora, perdón, antes Sí, de avanzar y que quede fuera de tema, le quería hacer una pregunta en relación a la población con riesgo suicida. ¿Hay alguna cuestión sí. estadística en federal ligada a esto? Y hay mucho trabajo hecho en esto. Por ejemplo, hay mucho en relación a qué momentos, ¿no? ¿Qué momentos son los momentos más complejos, ¿no? Y donde se pueden dar mucho más las conductas suicidas. Uno es cuando una persona es detenida. La unidad 28 es la alcaldía que está en tribunales, que es donde una persona ingresa. Ahí se hace la admisión, ¿sí? La ven, los primeros que los ven, bueno, son el médico, el psicólogo, para determinar si está en condiciones, si está en condiciones de pasar a una cárcel común, de ser trasladado a una cárcel común. em, o, por ejemplo, se trata de una persona inimputable porque está en un brote o porque está... eh, ese momento de ingreso, sobre todo en internos primarios, es un momento que hay que estar muy atento porque es donde muchas veces se dan actos de autoagresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí inciden que la persona por ahí es la primera vez que está detenida, que es separada de su entorno, que es separada de su entorno familiar, que está en un lugar absolutamente desconocido, no sabe qué le va a pasar, ¿no? En esto un poco que está tomado por un montón de situaciones donde queda perdido como sujeto. Este es uno de los momentos. Otro de los momentos que hay que estar muy atento es cuando se está acercando el momento de salir en libertad, sobre todo en adultos mayores eh, y en condenas largas, porque muchas veces esta persona que ha estado 15 años detenida y que ha perdido el contacto, que no recibe visitas y todo, no tiene, por ejemplo, dónde ir. Con lo cual, en estos momentos pueden darse este tipo de situaciones. Después, en fechas, hay fechas que son muy movilizantes, por ejemplo, las fiestas, el Día de la Madre, eh, también. Donde aparece toda esta cuestión del alejamiento de la familia, o cuando ha ocurrido algo en el medio externo, por ejemplo, que un interno recibe la noticia de que, no sé, falleció un familiar cercano. Todos estos momentos son momentos de alerta, ¿sí? Eh, y, a ver, la distinción entre lo que puede ser un intento de suicidio en el medio externo que en la cárcel, hay una distinción fundamental. Y no va a tener que ver tanto con cuestiones estructurales, ¿sí? De la estructura psíquica de la persona, inciden mucho más las cuestiones contextuales, ¿no? Por ejemplo, cómo se lleva con el resto de la población, qué ocurre con la condena, el momento en que van a juicio y son condenados, si esperan una condena larga, si no la esperan, si esperan salir en libertad. Entonces, muchas veces esto tiene más que ver, un intento de suicidio tiene más que ver con el contexto, con las cuestiones contextuales que con una cuestión de estructura psíquica, que obviamente que también la hay, ¿no? Pero no siempre tiene que ver puntualmente con esto. Es decir, el acto del intento de suicidio van a tener que ver otras variables. En jóvenes adultos, esto es el tema de la autoagresión, de los cortes y de los acting. eh, Está muy presente, sobre todo porque es una población adolescente, porque es una población joven, y toda la impulsividad de la etapa evolutiva que atraviesan, más el encontrarse privados de la libertad. Bueno, cuando ocurre esto, se lo incorpora este tratamiento que es el Do It Suite, que es un tratamiento específico, y se le hace un seguimiento puntual. Bueno, otra de las cuestiones que interviene el psicólogo, bueno, es en la confección de objetivos. Por ejemplo, si una persona está incorporada al tratamiento de las adicciones, se va a fase por fase, las fases de socialización, de consolidación, de confianza, se van a plantear objetivos que tienen que cumplir en esa fase. Bueno, las guardias activas y guardias pasivas, y la participación en los talleres de prevención de suicidio con el personal. Lo que ha cambiado en relación al tratamiento con pacientes con conductas suicidas es que antes el programa de tratamiento
tratamiento era un programa de tratamiento que dependía absolutamente de médica, que dependía de la parte de salud mental. Como esto era considerado algo solo de salud mental, el que intervenía y brindaba tratamiento era solamente el profesional psiquiatra o psicólogo. El tratamiento que se lleva adelante ahora es integral, con lo cual todas las áreas de tratamiento, incluida seguridad, tienen que estar capacitados para poder detectar a una persona que pueda llegar a tener un acto de quitarse la vida, y todas las áreas tienen un compromiso en relación participan activamente, tienen un compromiso en relación a esta prevención y a esta atención. Si bien del tratamiento psicológico obviamente se va a ocupar salud mental, todos los demás tienen que formar parte de este cuidado. De esta manera, primero que se compromete a todos, pero además hay cosas que, por ejemplo, si esto dependía solamente del área de salud mental, no se llegaban a cubrir, porque no es la misma mirada, el mismo acercamiento que puede tener el celador que convive todo el día en el pabellón y puede ver el cambio de conducta de una persona que por ahí empieza a no participar, a quedarse en su celda, a no comer, y puede avisar a salud mental de esto que está ocurriendo, que esto de ninguna manera llegaría a los psicólogos si no es a través de alguien que esté ahí en esta convivencia. Por lo cual se capacita al personal para que puedan detectar algunos indicadores que hacen a la prevención. Bueno, en relación a los programas de tratamiento, como yo les fui diciendo, es el programa del CRD, que es el de lo que les contaba yo del Centro de Rehabilitación, el programa de régimen y trato y convivencia para internos primarios. Los internos que están por primera vez tienen un programa, están alojados en principio en un pabellón específico para internos primarios y bajo un tratamiento especial. El programa interdisciplinario para jóvenes adultos, que se da en la unidad 24 y en las pocas unidades que hay de jóvenes adultos. La metodología pedagógica socializadora, que ayer Claudio les habló. El programa para internos involucrados en causas de homicidio o intento, que apunta mucho a todo este tema de la impulsividad, del manejo de la impulsividad. Bueno, el programa de prevención del suicidio, el programa para agresores de violencia de género, en contexto de encierro. Bueno, y estos son algunos. Hay muchos programas, en todos se interviene el área de salud mental. Algunos son más específicos de salud mental y otros no. En cuanto al marco legislativo que regula la función del psicólogo dentro de lo carcelario, van a estar todas las leyes que regulan el ejercicio en el adentro y en el afuera, como la ley de salud mental, los códigos de ética, y después va a haber reglamentaciones que hacen puntualmente al campo de lo que es el sistema, las reglamentaciones de lo que hace la cárcel, ¿no? Que son las reglamentaciones a las cuales son internacionales y a las cuales nuestro país ha adherido. Uno son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que fueron aprobadas en 1955, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad, en el 2008, las reglas Mandela, del 2015, y por otro lado, como hablábamos hace un rato, la 24660, que es la ejecución de la pena privativa de la libertad, que rige todo lo que haga a la ejecución de la pena, y la ley orgánica, que la ley orgánica va a regir todo lo que hace al funcionamiento de una cárcel. Y ahí está reglamentada dentro de la ley orgánica cuál es la función del psicólogo y cuáles son las funciones que debe cumplir cada profesional, y entre esas las funciones del psicólogo. Y todo está reglamentado. Yo voy a tomar algunos artículos, 2 o 3 artículos de las reglas Mandela que hacen justamente esto que estamos hablando. Las reglas Mandela van a decir en su artículo 24 que la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razones de su situación jurídica. ¿Qué quiere decir esto?
que se les deberá brindar a las personas que están detenidas las mismas condiciones de salud que tendrían en el medio externo. ¿Sí? En este punto no habría nada que difiera de la función nuestra como psicólogos en otro contexto, por ejemplo, en el contexto hospitalario. Sí, tienen derecho a que se les brinde la misma atención médica. En general, esta atención médica se le brinda dentro del lugar en el que están alojados, en las cárceles. Las cárceles todas tienen una sala de enfermería, las cárceles más grandes como los complejos tienen un hospital. Y si no se logra brindarle esta atención dentro del complejo, dentro de la cárcel, obviamente salen a un hospital extramuros y son atendidos en el Hospital General de la zona. Por eso dice, todo establecimiento penitenciario contará con un servicio de atención sanitaria encargado de evaluar, promover, proteger y mejorar la salud física y mental de los reclusos, en particular de los que tengan necesidades sanitarias especiales o problemas de salud que dificulten su reeducación. El servicio de atención sanitaria constará de un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Todo recluso tendrá acceso a los servicios de un dentista calificado. Fíjense en lo que dice, ¿no? Que actúe con plena independencia clínica y posea suficientes conocimientos especializados. Esto de la independencia clínica es importante porque configura un problema, porque los psicólogos, los profesionales, que hay una doble dependencia, ¿no? Que ejercen su función dentro de la cárcel, dependen del servicio penitenciario. Pero, sin embargo, se debe actuar, obviamente, con total independencia clínica, ¿sí? Esto a veces genera determinadas rispideces, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía de cuando se nos pide un informe de que una persona puede estar cumpliendo una sanción aislada del resto de la población. Nosotros como psicólogos sabemos que una persona, que alguien esté aislado, va a incidir negativamente en su salud mental, ¿no? Pero sin embargo se solicita que se haga un informe. Bueno, en estas cosas es donde uno va aprendiendo en la práctica de qué manera irse corriendo de determinados lugares sin tomar una posición de oposición, ¿no? Porque por otro lado uno forma parte de la institución, entonces no puede estar todo el tiempo confrontado con la institución. Pero no estar confrontado con la institución no quiere decir responder a la demanda de la institución, sino que ahí hay que saber cómo negociar en estas cuestiones, sin perder, obviamente, sin perder el objetivo, ¿no? De que nuestra función está en relación a la persona con la cual estamos trabajando, en relación al interno con el que estamos trabajando. Bueno, en el artículo 32 va a decir que la relación entre el médico y otros profesionales de la salud y los reclusos estará determinada por las mismas normas éticas y profesionales que se aplican a los pacientes en la comunidad exterior. A, la obligación de proteger la salud física y mental de los reclusos y de prevenir y tratar las enfermedades exclusivamente por razones clínicas, el respeto a la autonomía de los reclusos en lo que respecta a su propia salud y el consentimiento informado, y la confidencialidad. Y la prohibición absoluta de participar activa o pasivamente en actos que puedan constituir tortura u otro trato de penas crueles, inhumanas o degradantes. La confidencialidad, que hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces, por ejemplo, desde los juzgados se nos pide un informe donde se diga si la persona se arrepiente del hecho cometido, que no es que no se pida, muchas veces se pide esto. Entonces ahí hay que saber responder que esto no es algo que nosotros podamos responder, ¿no? Y que hay cuestiones que hacen a la confidencialidad de un tratamiento tanto en el adentro de una cárcel como en el afuera. Y por el otro lado, el tema del consentimiento informado, es decir, para cualquier tipo de inclusión en un tratamiento, la persona tiene que estar de acuerdo, tiene que firmar un consentimiento. Esto también termina siendo una paradoja, porque si desde el tratamiento penitenciario, como yo les decía, a un interno se le dice que debe llevar adelante un tratamiento por drogas, por ejemplo, esto es algo que se les determina, un objetivo que se le determina y a partir de ese objetivo va a ir avanzando en su progresividad,
pero la persona no quiere realizar un tratamiento, es decir, no firma el consentimiento para este tratamiento, está en todo su derecho, pero paradojalmente esto va a incidir en su progresión en el régimen penitenciario. Y si incide en la progresión en el régimen penitenciario, va a incidir en los tiempos que le lleven en cumplir cada uno de estos periodos para irse en libertad, por ejemplo, para lograr una salida transitoria. Entonces, estas son las oposiciones y las cuestiones en las cuales nos vamos encontrando en la práctica y que generan muchos obstáculos, ¿no? Y hay que ir sabiendo cómo sortear estas cuestiones. Bueno, un poco esto ya lo hablamos, que es una institución, la institución penitenciaria es una institución atravesada por el poder. Y bueno, y por el poder tanto del derecho, el poder médico, ¿no? Y cómo ubicarnos en esta cuestión, ¿no? Dentro, no solamente el psicólogo que se ubica en la clínica, que hace clínica, que se ubica en lo asistencial, cómo ubicarse no solamente en una institución total de sesgo punitivo, sino también dentro de un servicio que se llama asistencia médica, es decir, donde está marcado por el poder médico, por el poder curativo, ¿sí? Entonces, en todo esto son las cuestiones donde hay que maniobrar para poder ejercer nuestra función desde un lugar de poder hacer, ¿sí? De no ejecutar este poder justamente para poder hacer ahí. Bueno, todo esto de la demanda fue lo que vieron con Verónica y que se entrecruza con esto, justamente, ¿no? Poder separar la demanda. Una cosa es la demanda institucional y otra cosa es la demanda del sujeto, que en general no aparece puesto en las formas de una demanda. En general, y esto lo vamos a ver, no me extiendo porque lo vamos a ver en el caso clínico, aparece puesta en actos y hay que saber leerla ahí. Bueno, esto es un poco más de lo que veníamos hablando en relación a quién demanda, ¿no? ¿Qué implicancia tiene para este sujeto en particular estar privado de la libertad? El por qué está allí y qué implica para este sujeto su accionar delictivo, ¿no? Poder leer este delito muchas veces en las coordenadas de un síntoma, ¿no? Es decir, poder leer el delito justamente como un síntoma para trabajar, que va a ser muy diferente a lo que implica el delito en lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Con el discurso jurídico. Bueno, y entramos a lo que es jóvenes adultos, ¿no? Que es lo que yo les decía, el complejo de jóvenes adultos, que es este complejo penitenciario federal que está ubicado en Marcos Paz. La privación de la libertad para los jóvenes que están bajo custodia, junto con el aislamiento social respecto del entorno familiar o vínculos de pertenencia, en la mayoría de los casos, aumenta la situación de vulnerabilidad en la cual ya se encuentra al ingresar al sistema penal. Poco lo hablábamos, ¿no? Un chico, cualquier persona, en este caso un joven, que se encuentra privado de la libertad, va a aumentar la vulnerabilidad con respecto a lo emocional, pero no es que la vulnerabilidad que tienen emocionalmente se va a ver generado por estar detenidos, ¿sí? Sino que ya vienen en una situación de vulnerabilidad que tiene que ver, como vamos a ir viendo, con la historia de estos chicos, ¿sí? De la gran mayoría de esta población, que esto queda aumentado al estar detenidos y al estar por fuera, por ejemplo, de su grupo familiar, por fuera de su entorno, que no siempre es el grupo familiar, ¿no? Sino que el grupo familiar que constituyen, ¿no? Muchas veces es la ranchada, la gente con la cual están en el afuera. Por eso el objetivo va a ser brindar herramientas, ¿no? En pos de brindarle una nueva mirada acerca de ellos, ¿no? Esto me parece como interesante. Y quizás una mirada nueva. Cuando trabajábamos en el CRD, por ejemplo, se hacían muchos talleres, entre ellos talleres, el taller de teatro. Entonces muchos de los chicos que estaban allí se enganchaban en este taller de teatro y se montaban obras donde ellos se ponían disfraces y actuaban. Y esto era muy significativo ver, ¿no? Cómo ellos se
encontraban en ese lugar, ¿no? Que era un lugar absolutamente desconocido para ellos, poder verse en otra cuestión que no sea en esto de ser un pibe chorro, de robar, de ser el violento, de ser el que sale con el arma. A mí siempre me quedó grabado, una vez en uno de estos espacios, yo estaba sentada entre el público y había una mamá de uno de los chicos que estaba actuando, ¿no? Y ella le contaba a otra mamá que estaba ahí que era la primera vez, por ejemplo, que veía a su hijo, ¿no? Porque el pibe este no se había escapado de la escuela, no iba a la escuela, que podía ver a su hijo haciendo otra cosa que no sea esto que a ella la preocupaba tanto, que era salir a robar, irse a vivir en la estación, ¿no? Que era como descubrir descubrir esta nueva cara de su hijo, descubrir una cara desconocida. Entonces, bueno, un poco es brindar herramientas, ¿no? Para poder salir de este anclaje que muchas veces tiene en ser el violento, ser el chorro, ser, no darle como una nueva, no, proveerle los nuevos significantes. Muchas veces se trata de eso. Bueno, acá el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Que la vulnerabilidad social como la interacción de condiciones y situaciones, tanto estructurales como circunstanciales, comprende la dimensión económica, social y cultural. Es una condición social de riesgo y de dificultad, que inhabilita e invalida de manera inmediata el futuro del sujeto o de los grupos afectados, en tanto subsistencia y calidad de vida. Se considera vulnerable a aquellas personas que han quedado al margen de toda protección y todo amparo. En este sentido, yo les decía que estos chicos, al ingresar al sistema penal, ya vienen en un estado de vulnerabilidad social, ¿sí? De vulnerabilidades estructurales, ¿sí? A las cuales se suma estas circunstanciales como es estar privado de su libertad. Y que esto no solamente va a afectar su calidad de vida, sino que afecta su futuro. En este sentido, entendemos que se encuentra en situación de vulnerabilidad emocional y social la población conformada por niños y jóvenes que se ven expuestos a malas condiciones sanitarias durante su desarrollo, deserción en la escolaridad, dificultades en la inserción dentro del mercado laboral, falta de contención en muchos casos de los grupos familiares y debilitamiento de las redes de contención social, sumado en estos últimos años al consumo de droga. ¿Sí? Al altísimo consumo de droga a edades muy pequeños, ¿no? El promedio más o menos de ingreso al consumo de drogas son los 7 u 8 años, y de drogas muy deteriorantes a nivel orgánico. Esto es, si bien no es el general de la población, es la mayor parte vienen en estas condiciones. Bueno, las cuestiones a tomar en cuenta cuando pensamos en el delito en jóvenes adultos van a ser las condiciones socioambientales y las características del periodo vital, ¿no? Nos encontramos con adolescentes que ya por la etapa vital que atraviesan tienen una cuestión de impulsividad marcada, están atravesando la adolescencia como periodo de duelo de muchas situaciones, ¿no? Donde en una adolescencia, en otros jóvenes, lo que se duela, por ejemplo, es la identidad, son las figuras de los padres. Ahora, ¿qué ocurre, ¿no? Con estos chicos que, por ejemplo, han transitado muchas veces sin tener figuras paternas a las cuales identificarse, ¿no? ¿De qué identidad estamos hablando, ¿no? A duelar cuando por ahí hay cuestiones que no se han constituido. Y en esto se une a lo que hablábamos al inicio en relación a lo resocializar, ¿no? ¿De qué se trata? De resocializar cuando por ahí estuvieron al margen de lo social desde siempre, ¿sí? Pero bueno, las variables a tomar son, ¿no? Para pensar el tema de la delincuencia en la adolescencia van a ser estas condiciones familiares, ¿no? Que determinaron la subjetividad de esta persona y como cuestión circunstancial el periodo de vida, ¿no? La aparición de la actividad delictiva, como cualquier conducta humana, es el resultado de la intervención de factores biológicos, psicológicos y sociales en continua retroalimentación, por lo cual es necesario pensar la actividad delictiva en términos de multicausalidad y de interdependencia de estas.
sin que exista un modelo teórico explicativo y único, consensuado, en el que quede claramente delimitada y cuantificada las variables intervinientes. Esto funciona que históricamente hubo diferentes modelos para pensar el tema del delito, ¿no? El modelo de desviación, el modelo sociológico, el modelo médico, ¿no? Que pensando, por ejemplo, las situaciones de adicciones o las situaciones delincuenciales desde, por ejemplo, la enfermedad, ¿no? Todo delincuente era considerado un psicópata o un... Bueno, no existe, no es esto, no es o desde el modelo médico o desde el modelo sociológico, ¿no? Sino que es un modelo, un enfoque integrador. Para que se produzca esto hay que tomar en cuenta los diferentes factores que intervienen. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Cuál fue qué cuestiones se intervinieron en la constitución subjetiva en los primeros años de este chico que termina en una situación de delincuencia? Freud, en el proyecto de una psicología para neurólogos, alude a la dimensión constitutiva del prójimo, tanto en la estructuración del aparato psíquico como del pensamiento. El niño se constituye como sujeto a partir de la relación con sus figuras primarias. Desde un desvalimiento apunta a un otro como única forma para sobrevivir. El otro va a tener un lugar y una función primordial, constituyéndose en este encuentro con el otro en una relación estructurante y traumática al mismo tiempo. Un alto porcentaje de estos jóvenes presentan fallas en la constitución de los vínculos primarios, lo que incide negativamente en su autopercepción y aumenta su vulnerabilidad. Entre los factores interpersonales asociados a la transgresión penal en adolescentes, la familia cumple un papel importante. La adaptación a las normas sociales forma parte del proceso evolutivo que se inicia en la primera infancia. Uno de los requisitos fundamentales para un desarrollo psicoemocional adecuado es la calidad de los vínculos parento y materno-filiales. Cuando por inhabilidad de las figuras paternas o maternas estos vínculos primarios resultan deficitarios, nos encontramos con trastornos del apego, resultando un apego desorganizado. Factores de riesgo en las conductas transgresoras de los adolescentes. Y las características de estos jóvenes, bueno, son una alta impulsividad, un trastorno del apego, las distorsiones en la representación de sí mismo, ¿no? En general tienen una autopercepción de ellos muy disvaliosa, ¿no? Muy desvalorizada, y esto incide, por ejemplo, en que los ven, aparecen como, después en el momento que van a delinquir, como el tema de tener un arma, ¿no? Es los sobredimensionan, pero debajo de esto lo que hay es una cosa de disminución y de desvalorización muy grande, ¿no? De baja autoestima. De unas escasas habilidades sociales, dificultades en la resolución del problema. Esto es muy notorio, por ejemplo, cuando un chico viene porque hubo un intento de suicidio, por ejemplo, intentó, no sé, se cortó o intentó ahorcarse. Y muchas veces, cuando se le pregunta acerca de por qué hace esto, puede ser por cualquier cosa, porque la madre no lo vino a visitar, porque la novia se fue con otro chico. Entonces, como que hay una escasa posibilidad de resolución del problema, ¿no? Sino, a veces la intervención que viene desde nosotros los psicólogos es como parecería muy escueta, pero genera un efecto muy grande, ¿no? Que a veces es brindarle palabras, decirle, bueno, pero a lo mejor tu mamá no vino, qué sé yo, porque no andaba en los colectivos o porque no tenía para cargar la sube, qué sé yo, ¿no? Pero son opciones que no pueden tener en cuenta, ¿no? La lectura es muy lineal. Bueno, no vino porque no me quieren más, o no vino porque me abandonó, o no vino porque, ¿no? Es en esa línea, ¿sí? Y a veces la intervención es solamente, ¿no? Brindarle como otras posibilidades. El poco equilibrio emocional en el sentido de, ¿no? Son muy... pasan de la euforia a la depresión, ¿no? Muy rápidamente.
Muchas veces estos actings vienen en relación a esto, ¿no? A estos cambios en la emocionalidad. Bueno, hay una dificultad muy grande para incorporar límites y un alto consumo de drogas. Estas son como las características generales. Y en relación a las familias, en general son familias monoparentales, familias numerosas. Una de las cosas que uno ve mucho en la visita, por ejemplo, los padres, estos chicos son padres teniendo 19 años, por ahí son padres de 2 o 3 chicos, tienen padres, madres en general, que son las que vienen muy jóvenes, a veces estas madres también están en situación de droga o en situación de detención, y las que están esto es muy significativo, las que están muy presentes y acompañan estas detenciones son los abuelos, las abuelas, ¿no? Es una figura como que los ha criado y que los acompañan muchas veces en este recorrido, por ausencia de los padres, ¿no? Son familias multiproblemáticas, hay carencia del vínculo paterno y materno, dificultades en la transmisión de la ley, la habilidad en los límites, bueno, escasos recursos económicos y escolaridad básica y fracaso en lo escolar. Hay gran cantidad de chicos que no han transitado la escuela primaria. Yo acá topé a Winnicott porque me parece interesante, ¿no? La lectura que hace él en Deprivación y Delincuencia, donde se refiere al sujeto que delinque diciendo que son personas que se encuentran enfermos y que necesitan un tratamiento o un manejo reparador. Alude a la provisión de un contexto de confianza y confiabilidad, de un sustento suficientemente bueno, fundamentalmente para que el sujeto necesitaría el resarcimiento de las deprivaciones que les ha generado el derrumbe del ambiente. Ubica la causa del trastorno en una falla ambiental en el área del soporte del yo. Y es lo que va a decir que a veces el hecho delictivo se convierte en un hecho esperanzador, ¿no? La tendencia antisocial implica una esperanza. La falta de esperanza es la característica básica del niño deprivado. ¿En qué sentido? Quiero decir que muchas veces la tendencia antisocial es como un llamado, ¿no?, al otro que no estuvo, ¿no? Esto que fue no privado, no hace referencia cuando habla de deprivación a una simple privación, sino a de deprivado, a que estas cuestiones que eran básicas para la constitución del sujeto no estuvieron, ¿no? Él trabajó mucho, Winnicott trabajó en hogares, muchas veces con situaciones de chicos con carencias extremas y muchas veces con situaciones de delincuencia, ¿no? Tiene una anécdota donde se lo llevaba a la casa, no lo hacía, lo llevaba a vivir a su casa, porque justamente hablaba de esto, de que hay un contexto que determinó esto y que el acto delictivo tiene que ver como un llamado al otro, ¿no?, a cubrir estas deprivaciones que han padecido en la infancia. Por eso lo dice que es como un acto esperanzador. Y bueno, en estas historias lo que se vio obstaculizado o impedido fue el vínculo con el otro que funcione como sostén para la constitución subjetiva. La aparición de la conducta delictiva en muchos casos está asociada a las consecuencias subjetivas del abandono de la figura paterna como referencia normativa. La norma queda separada de la transmisión vinculada al afecto. Hay vicisitudes en la organización familiar. En muchos casos el niño adolescente crece solo, la figura materna puede estar o no. En los casos en que está presente también puede tratarse de una figura ausente debido a la gran cantidad de horas que trabaja. Y bueno, y por otro lado están los chicos que viven en situación de calle. Bueno, esto un poco lo habíamos dicho, que la adolescencia es una etapa intermedia entre la infancia y la edad adulto, donde se experimentan diferentes cambios a nivel físico y emocionales, y es un momento de gran inestabilidad e inseguridad emocional. Implica un periodo de duelo, es un momento de reestructuración de las identificaciones constitutivas. Pero, ¿qué ocurre en este momento de crisis vital cuando estas identificaciones son lábiles o sufren el embate vocal? ¿Y qué hace la sociedad con estos adolescentes? El delito perpetuado por adolescentes no puede comprenderse sin tomar en cuenta la lógica de la época. ¿No? Vivimos en una época donde el consumismo da no solamente un tener, sino un ser, ¿sí? Y
¿qué pasa con estos chicos que muchas veces no pueden acceder a esto que se les brinda como posibilidades de ser? ¿Sí? Entonces, muchas veces el acto delictivo no es tener las zapatillas del otro, sino mucho más grave y mucho más complicado para trabajar, que es el ser ese otro, del cual, o el pertenecer a esto que sienten que no pertenecen. Bueno, preguntas a trabajar, ¿no? Abrir. ¿Qué pasa cuando la promesa de felicidad del mercado no logra eliminar la desigualdad constitutiva del sistema capitalista? ¿No resulta clave este plus de privación a la hora de pensar la segregación y la violencia? ¿Cómo pensar la relación entre la marginalidad en el que viven muchos niños y adolescentes y el delito como atentado contra la propiedad privada? Preguntas, no hacerse. Nos encontramos con un grupo de población que se encuentra ya no excluida, sino expulsada del orden social. La exclusión hace referencia a un Estado en tanto que la expulsión va más allá. No se trata solo del Estado, sino de las condiciones que lo hicieron posible. La expulsión social reduce a un inexistente. El expulsado pierde visibilidad, no se espera nada de ellos, está por fuera del lazo social. La violencia aparece como un modo de relación que aparece en las condiciones de impotencia. En este sentido, no se tratará de resocializar o se tratará de ver qué pasó con esta persona que está expulsada, que está por fuera. En los adolescentes que se encuentran detenidos por conflictos con la ley penal, no encontramos las transgresiones propias de la adolescencia, sino transgresiones que apuntan a la desorganización social. Hay una falla en el establecimiento de una ley ordenadora del sujeto. Esta no existe o es fallido. Si la ley no opera, el semejante no se configura. Hay un déficit en lo simbólico que da primacía a lo concreto, de la acción por sobre la palabra. Aparece el acto, el golpe, el corte, el delito. La forma de vincularse al otro va a ser vía el acto, poniéndose en juego en cada uno de ellos la pulsión de muerte. Cuando la ley desintegra, es imprevisible, es amenazante. Muda pulsión de muerte. Si la ley no opera, opera la percepción de su transgresión. Y acá aparecería todo lo que fuimos hablando, ¿no? Todo el tema del pasaje al acto. Entonces, el delito es un pasaje al acto, es decir, de hecho, ellos terminan en una cárcel porque hubo un acto, ¿sí? En este sentido, un acto podemos leerlo como un llamado. Entonces, en este sentido hablamos del delito como poder leerlo como un síntoma. Y después toda la cadena de actos, el corte, el intento de suicidio, ¿no? Ahí donde falla la palabra, donde hay algo de lo simbólico que no está constituido, aparece lo concreto todo el tiempo, el acto. Y esto lo vamos a ir viendo después en el caso clínico. Bueno, eso también lo hablamos, ¿no? Hay una imagen del joven, tiene de sí mismo, que involucra las emociones, los afectos, los valores y la conducta. Los adolescentes en conflicto con la ley tienen una distorsión en la representación de sí mismos, en tanto evidencian aspectos sobrevalorados de su personalidad, en contraposición con aspectos subvalorados, observando una polarización de la autoimagen. Esto es lo que yo les decía hace un rato, cuando salen a robar y salen con un revólver, hay una sobrevaloración que es la contraposición a esta cuestión subvalorada, ¿no? Que tienen en relación a la imagen de sí mismo. Bueno, Claudio, no sé si querés que hagamos un corte acá porque lo que viene después es el caso clínico. ¿Te escuchó? Tenés el micrófono apagado. Me acabo de dar cuenta, gracias. Efectivamente. No, decía que sí, que deje de presentar. Me olvidé de activar el micrófono antes de hablar. Y retomamos después, pero así damos, aunque sea un poco de lugar, a las preguntas que pueda llegar a haber ahora, a los comentarios que querramos hacer. Yo quería comentar dos cositas muy pequeñas, después sí voy a retomar otras cosas después. Eh, pero bueno, así, digamos, en este momento, a partir de lo que pusimos, lo que vos expusiste, y de este desarrollo, bueno,
si hay preguntas, podemos intercambiar algunas ideas eh, o situar algunas cosas. Yo particularmente lo que quería era muy brevemente señalar dos cosas. Una de ellas es por qué es importante estudiar, pensar, investigar eh, los adolescentes que delinquen o la adolescencia bajo un contexto delictivo, ¿no? A mí me parece que en principio mínimamente hay como una doble cuestión. La primera cuestión es que yo creo que es el espacio subjetivo, por así decir, el tránsito de la adolescencia, ¿m? Que puede, como ustedes saben, ampliarse más o menos, ¿no? Más allá de la cronología evolutiva. Eh, es un espacio en el cual se puede intervenir, se puede producir una intervención eficaz que rectifique una posición subjetiva, que de algún modo modifique un horizonte de ser. Y me parece que en ese punto requiere realmente una atención especial por parte de los estamentos del Estado, por parte de las instituciones que se ocupan del adolescente que delinque y especialmente de nosotros como profesionales de la salud mental, desde el punto de vista que sea y particularmente desde el psicoanálisis. La otra cuestión que a mí me parece que hace importante que interroguemos qué es lo que ocurre allí, es algo que mencionaba Marcela, porque considero que, digamos, la adolescencia y el delito adolescente atestigua acerca de lo que podríamos llamar, muy entre comillas, la evolución del delito, ¿sí? En ese sentido, muestra condiciones sociales, epocales, que reproducen o producen, muy entre comillas también, producen a un representante, una respuesta social que hace a un tipo de delincuente, hace a un tipo de delito que en definitiva actúa algo que la misma sociedad también produce. Entonces, en ese sentido, me parece que, digamos, si nosotros tomamos fotos, si se quiere, de distintas épocas de nuestra sociedad, me refiero a la sociedad argentina, por supuesto que además, y esto es importante que también se lo pregunte, cada sociedad considera de un modo distinto al delito y además en cada sociedad se ve, en cada cultura, que las acciones delictivas no son iguales, se modifican con el tiempo, se modifican también con la cultura, y en ese sentido, digamos, hay algo que necesariamente hace a esa configuración social respecto de lo que se actúa delictivamente. Por ejemplo, una de las cuestiones que Marcela señalaba es cómo ha crecido la cuestión del narcotráfico, cómo ha crecido la cuestión de, digamos, las adicciones que cada vez son de un modo más temprano y cómo es que intervienen en, por un lado, la vulnerabilización y la marginación de ciertos sectores y de ciertas referencias sociales. Entonces me parece que en este punto, digamos, si tomamos distintas fotos de distintas épocas, si estuviéramos ubicados en los años 1940, o en los años 60 o en la actualidad, vamos a ver que el adolescente, ¿sí?, que produce un acto delictivo, el joven que delinque, incluso el niño, me parece que allí actúa diversas condiciones de la vida social.
Bueno, esto en principio como para marcarlo y sobre lo cual después podemos conversar, debatir, pero también por ahí podemos profundizar un poco. Después había otra cuestión de lo que expusiste, Marcela, que me parecía interesante, aunque sea marcar muy como de paso, después por ahí podemos tomar otras consideraciones acerca de eso, que tiene que ver un poco con la demanda institucional, demanda institucional que tiene como diversas aristas, ¿sí? Una de ellas es la manera en la que coloca, digamos, al profesional que trabaja en las instituciones y que forma parte de las instituciones, ¿no? En una posición como conflictiva, por así decirlo. De cierto conflicto en lo que hace a la posición ética, a la posición de su conducción profesional, digamos, de cuál es su quehacer desde el punto de vista profesional, y de lo que demanda la institución desde el punto de vista de su modo de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión sencilla que vos habías marcado, que es el pedido de informe, ¿no? Pero especialmente el pedido de un informe, por ejemplo, cuando se origina una situación que también es una respuesta desde, digamos, la población carcelaria hacia lo que es la organización institucional, un motín, ¿sí? Entonces, hay un grupo de individuos que se amotina. Interviene de algún modo la fuerza coercitiva a través de la requisa, todo lo que uno conoce de las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ahí aparece esto que vos señalabas de producir, digamos, como sanción, ¿no? La sanción desde el punto de vista del sancionamiento, ¿no? De la pena, del castigo, por así decir, de esta población de, bueno, recluirlos en una celda de aislamiento y a partir de ahí te piden un informe que vos decías, bueno, no corresponde a la tarea que uno debe hacer. Pero la cuestión es cómo es que, digamos, el profesional se las arregla con eso, porque uno puede agarrar y decir, esto no me corresponde, pero después hay problemitas, ¿sí? Esto, bueno, yo he tenido, está silenciada, pero bueno, quiero terminar con una cosita. El profesional que trabaja suele tener problemitas con esto, en general, sobre todo cuando responde, yo los he tenido, digamos, una cuestión de personalidad también. ¿Por qué? Piensen ustedes en lo siguiente, además, que esto me parece importante marcarlo, que, digamos, así como hay calificaciones para las personas que están detenidas, el personal también tiene calificaciones. El personal es evaluado dentro de lo que es el establecimiento, dentro de lo que es la organización penitenciaria. Un punto, digamos, formalmente establecido es que todos los años el personal al final del año tiene una evaluación. Todo el personal tiene una evaluación que le va a permitir, digamos, progresar, ascender, con lo cual eso implica ganar más o quedarse en ese lugar. Y si hay sanciones o hay algún tipo de antecedente que haya ocurrido, bueno, esa persona, digamos, ese profesional o cualquier, digamos, parte del personal, no progresa, no avanza, no es ascendido, si se quiere. Con lo cual, mínimamente en ese punto hay algo que funciona como una amenaza desde el punto de vista institucional, que ya de algún modo coerciona a cada uno de los individuos de, bueno, ¿qué hago, qué no hago? Porque si le digo que, mirá, esto no me corresponde, este tipo después le va a decir a el jefe, mirá, no me quiso, no está comprometido con la institución, no quiso colaborar, y a partir de ahí hay consecuencias. Entonces, bueno, en ese punto, digamos, también, digamos, la institución genera una situación conflictiva. Más allá de lo que dice, por ejemplo, la primera regla Mandela, de que tenemos una libertad
digamos, a independencia para ejercer nuestra profesión. Bueno, en lo ideal está, digamos, lo que hace a ciertos postulados y de ciertas normas que todo el mundo las acepta y están comprendidas desde el punto de vista de la ley. Pero después está lo que está instituido en el funcionamiento y hace a otro tipo de consideraciones y de, entre comillas, de ciertas mañas, digámoslo así, ¿no? Bueno, quería comentar eso nomás. Marcela, vos ibas a decir algo, y estás muteada, así que... No está. No, decía sí, claro, una cosa es el marco y otra cuestión justamente es la práctica y cómo maniobrar. Este es lo difícil de la función, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para hacer un informe, ¿no? Por eso se trata de lo que yo les decía antes, no trata de oponerse a lo que nos piden, porque por otra parte, el profesional pertenece al servicio penitenciario, ¿no? Y como decía Claudio, es calificado, tiene una pertenencia, ¿no? Pero no tomar, ¿no? Totalmente esta demanda y maniobrar. Por ejemplo, uno puede hacer un informe, pero en el informe puede no poner, ¿no? Que esta persona puede estar en condiciones de estar cumpliendo esta sanción. Lo que pasa es que, bueno, esto es todo como maniobrar dentro del contexto de la institución. Y sí, justamente esto, una cosa es la regla y otra cosa es, y no solamente con la institución, porque hay un doble atravesamiento, no es solamente con la cuestión institucional, sino con la cuestión judicial, ¿no? Muchas veces es el juez quien pide cosas, ¿sí? Que no son las cosas que a nosotros nos correspondería, ¿no? Contestar, por ejemplo, por la confidencialidad, por montones de cuestiones que hacen a nuestra función, no podríamos responder, ¿sí? Con lo cual también es muy importante que la persona que está trabajando, los profesionales que están trabajando, si ustedes trabajan en una institución, tienen que saber muy bien las normativas. Es muy importante, digamos, conocer las reglas, las normas, las leyes, porque también es, digamos, una referencia que permite un amparo, que permite un respaldo y dentro de lo cual, digamos, uno puede, digamos, autorizarse para responder algo o responderlo de una manera más light, si se quiere. Ujú, ¿Sí? ujú. Bueno, queridos colegas, ¿tienen preguntas? Porque podemos seguir hablando, digo, pero también tenemos la idea de hacer un pequeño break, pero no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que surja de lo que Marcela expuso. Bueno, no sé si tienen preguntas o en realidad tienen más ganas de tener un break en este momento, con lo cual vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a detener la grabación acá. A ver, acá está.